Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a un capítulo de nuestro podcast de Imagen Bautista, donde estaremos conversando acerca de libros con nuestros hermanos queridos aquí de cada podcast, Carlos y Franco, y a continuación nos van a contar cómo han estado en este tiempo. ¿Cómo estamos, Carlos? Bien, gracias a Dios, aquí también en un periodo de transición, esperando de que se acabe pronto esta pandemia, que el Señor mande su remedio y podamos seguir transportándonos, compartiendo unos con otros de manera más cercana. Hoy día me encontré con un hermano que se acercó a mí ahí cerca de la librería y estaba bien complicado, así que eso también me acordó de que hay gente que la pasa de diferentes maneras también. No es lo mismo acá en Villa Alemana que en Valparaíso, que en Viña, así que un saludo también para Josué, ese hermano que se acercó ahí, aunque no sé si escuchará el podcast. Bueno, qué bueno que nos hayan saludado ahí, y saludo a Josué si es que escucha este podcast. Pero bueno, dices bien también el tema de los contextos. Me hace acordar algo que leí hoy día, que la iglesia responden según su contexto igual, así que sí, eso es bien importante recordarlo. Bueno, y tenemos también a Franco. Franco, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. También aquí con algunos saludos. Escribieron en YouTube Oscar Zagardia de Arica, mira, del extremo, mi compatriota del país, y de una ciudad muy amada por Daniel. Claro, bien, Oscar, podemos cantar el himno ahí un día cuando quieras. Como ariqueños de corazón. Así que bien, contento de seguir segunda semana consecutiva grabando. Estamos regresando. Bien, gracias al Señor. Sí, regresando de a poquito, pero regresando. ¿Éramos qué? ¿La comunidad del libro era? La comunidad de los libros, ¿verdad? La comunidad del libro ha regresado con todo el power. Bien. Así es. Entonces hoy Franco nos va a estar contando acerca de un nuevo libro, y él nos va a dar entonces el título del libro, el autor y de qué se trata en términos generales, para que luego podamos conversar acerca de ello. Entonces, Franco, cuéntanos sobre este libro que nos traes hoy. Bien, el título del libro se llama Piense, y fue un libro escrito por John Piper, pastor norteamericano. No sé si realmente será necesario presentarlo en este momento, muy conocido ya en nuestro contexto. Quizás en otro contexto no, pues, Franco. ¿Quién sabe? Ay, verdad, bueno, pastor muy querido, pastor de Norteamérica. No busqué más información, la verdad. Bueno. Pero sí es miembro de The Gospel Coalition. Puedes buscarlo en YouTube y va a ser muy bendecido con sus predicaciones. Su ministerio quizás más conocido para quienes nos escuchan es Deseando a Dios. Así es, Desiring God. Sí, y de hecho para el tema del coronavirus también sacó un libro gratuito que se llama Coronavirus y Cristo, o Cristo y Coronavirus, no me acuerdo del orden, pero está también disponible en ese ministerio. Hicimos un podcast también de eso, ¿no? Correcto, hablamos de ese libro también. Carliño ahí estuvo hablando de ese libro. Así que bien, ese es el libro Piense, de John Piper. ¿Pasamos al tiro a hablar del libro? Sí, claro, cuéntanos de qué trata, cuál es la idea general más o menos del libro. Podríamos uno deducir ciertas ideas, pero cuéntanos tú que lo leíste. Sí, bien, la intención del libro es invitar a la cristiandad a usar la mente, a pensar, tal como lo dice el título Piense. Y es bien interesante, y de algún modo puede entenderse un poco el propósito y la intención del libro y el porqué del libro. El prefacio, que es escrito por Mark Noll, también un teólogo y pensador cristiano, que escribió un libro más o menos en la misma dirección, aunque con un carácter diferente. Mark Noll se va de frente en contra de una postura que comenzó a crecer en Estados Unidos,
que tiene que ver con el rechazo de el pensar en el cristianismo. El Conocido como anti-intelectualismo. eso mismo. Esa El palabra complicada. anti-intelectualismo. Dígalo rápido sin repetir ni equivocarse. Sí, esta idea de que no es necesario pensar y usar la cabeza para adorar, para estar en relación con Dios. O sea, podríamos decir que hay gente que piensa que no es necesario pensar. Eso Para ser es creyente. la contradicción más grande del mundo, pero sí. Ok. Sí, y bueno, Mark Knoll ahí menciona su libro, de hecho, que Daniel, ¿se sabe bien el título en español? El escándalo de la mente evangélica. Esa. Pero está solo en Pero inglés. no, creo que no, sí, está solo en inglés. Sí. Así que ahí ya empieza a dar luces un poco de cuál va a ser la idea del libro. Sin embargo, a diferencia de Mark Knoll, Piper aborda este tema de una manera bastante pastoral, de una manera bastante sensible, digamos. Va mostrando con cariño lo importante que es el pensar dentro de la experiencia y la vida cristiana. Interesante. Sí, bueno, de Sí. hecho, comentando un poco, yo tuve en la Providencia, como a lo mejor ustedes saben, en una feria de las pulgas me encontré el libro ese de Mark Knoll, Pau. Sí Ah. recuerdo. ¿Te acuerdas? Que ahí fue, Sí, la envidia santa. claro, que fue junto, ¿te acuerdas, Franco? Ese libro que le devolvimos al pastor Era Osvaldo. uno del pastor Osvaldo. Exacto. Sí, me acuerdo. Y claro, el de Mark Knoll es mucho más complejo. Requiere también, aparte que está en inglés, requiere también conocimiento de otras disciplinas, porque él va haciendo todo un andamiaje tanto de pensamiento como de historia, de cómo se fue abandonando fue dejándose el pensar cristiano para dar una respuesta también a la realidad, cómo relacionar las diferentes realidades científicas, teológicas, no solamente lo teológico, sino que lo general. Pero es un librazo. Sí, así es. Bueno, lo interesante de este libro que a mí me capturó de inmediato es que, así como Sproul es fantástico cómo empieza sus libros, porque siempre parte apelando a alguna experiencia propia del autor, ¿cierto? Sproul mismo parte diciendo cómo él se ha relacionado con aquello que va a empezar a presentar. Por ejemplo, en La Santidad de Dios habla de una experiencia que tuvo él en la universidad y cosas por el estilo. Piper aquí también hace esta reflexión y parte analizando su propio peregrinaje o su propia experiencia de vida con respecto al tema del pensar. Y es interesante porque él cuenta cómo tuvo que enfrentarse al hiperintelectualismo de los teólogos liberales en Alemania. Y al mismo tiempo él después de superar eso se vio enfrascado en la decisión de seguir manteniéndose como profesor de seminario y en paralelo ejercer el pastorado, o definitivamente dedicarse al pastorado. Y él dice que él entendió que su labor era mantenerse de tiempo completo en el ministerio y que habían hombres llamados a poder estar trabajando en el área de la teología académica, digamos. Pero que él no dice que ese es el camino cristiano, sino que él entendió que era su camino dentro del ministerio al cual fue llamado. Claro, su llamado o vocación, digo. Su vocación, correcto, sí, tal cual. Y es bien interesante cómo hace esta explicación y va aplicando esta idea dentro del libro, porque él no está hablando de renuncia a lo intelectual, sino que a las funciones que él iba a ejercer dentro del cristianismo. Y bueno, y le dedica un capítulo ahí en esa parte a Jonathan Edwards, de cómo él fue muy influyente en estas decisiones que él tomó
y cómo siguió reafirmando en sus lecturas de Jonathan Edwards la necesidad del pensar dentro del cristianismo. Así que es bien interesante ahí esa parte, Sí, que tiene 2 capítulos. sí, bien interesante como Piper igual cambia de contexto y cómo lo hace pensar eso. Por ejemplo, de un contexto antiintelectual va a un contexto en Alemania donde es muy intelectual la cosa. Sí, Y después regresa a otra, nuevamente a un contexto no tan intelectual. Y aparte también no se conoce mucho esa área quizás de Piper de que fue profesor antes de ser pastor. correcto. Y estuvo en el área académica relacionada, entonces igual conoce harto de pensar y es por eso que de repente igual en su camino de pastor igual ha escrito libros como académico, por ejemplo uno que escribió respondiendo a N.T. Wright, discutiendo el tema de la justificación. Igual es un libro más o menos denso. Cototo, como diría. Sí, cototo, Sí. tremendo para los que son de otros países no entienden. Sí, es bien llamativo y yo creo que es esa característica que hace a Piper una persona querible. Además de que, no sé, bueno, el Señor le da esa gracia también. Pero eso lo hace al tiro, el libro engancha y uno dice, hay en realidad efectos prácticos en cómo yo enfoco y cómo yo determino si es importante o no pensar dentro de mi vida como creyente. Entonces es bien bueno eso. Bueno, y después él dice que a qué se refiere con pensar, que para él es pensamiento, y es bien sutil, pero él dice, cada vez que yo leo pienso, cada vez que yo uno palabras y las compongo en frase estoy pensando. Y por lo tanto a eso me refiero con pensamiento. Es una actividad básica y natural del ser humano y es ineludible. Por lo tanto, como bien ya lo mostró Daniel con su frase, es un poco absurdo pensar que no es necesario pensar. Claro. ¿Sí? Es un gran problema eso. Correcto. Así que, bueno, y ahí empieza a desarrollar distintos argumentos respecto al tema del pensamiento, y lo interesante del libro es que está todo el rato relacionando los evangelios, es decir, la interacción de Jesús tanto con los discípulos como con los fariseos, con este tema de el llamado a pensar dentro del cristianismo. Al principio muestra ahí donde dice llegar a la fe mediante el pensamiento. Él muestra cómo los fariseos practican un intelectualismo adúltero. Y cita, sí, es muy bueno. Cita a Mateo cuando le piden al Señor señal. Le dicen, muéstranos señal de que tú eres enviado de Dios. Y Jesús les dice, sí, ustedes saben ver los tiempos, la naturaleza y decir si es que va a ser buen tiempo o va a ser mal tiempo. Y ahí Piper hace esta relación y dice, Jesús está mostrando que los fariseos tenían esta comprensión y capacidad de pensar racionalmente, analizar la realidad o analizar la naturaleza y llegar a conclusiones que eran lógicas. Usaban el razonamiento. Sin embargo, en Jesús, al ver las señales que él ya había hecho, no querían usar esa misma racionalidad. Es decir, Piper dice, ellos son racionales para lo que quieren. Y por eso llama esto de intelectualismo adúltero. De que el ser humano que está afectado por el pecado tiene esta capacidad intelectual, esta capacidad de razonamiento lógico, pero la usa solamente para su conveniencia. Cuando le conviene. Para su conveniencia. Correcto, cuando le conviene. Cuando quiere ver lo que quiere ver. Claro. Bueno, eso es es como el texto este de detiene la verdad con la mentira. Romanos, sí. Romanos 2. Claro.
Estaba pensando en el mismo, que es que la idea de suprimir la verdad. Correcto. Así es. Y de allí él va a mostrar cómo el evangelio en realidad apela a nuestra racionalidad. No que todo sea absolutamente racional y que solo la razón pueda dar a entender y a conocer las cosas, pero sí que el evangelio, por ser algo que se escucha y se cree, es algo que se comprende, ¿sí? Nosotros ponemos nuestra confianza en el hecho de que Jesucristo murió en la cruz. Por lo tanto, ahí estamos racionalizando una idea, estamos pensando en una idea y estamos confesando y creyendo esa idea que es real, que ocurrió y que es por la cual nosotros hoy día tenemos si mal no salvación. recuerdo, Entonces, Piper en uno de los capítulos él dice el problema no es la respuesta al intelectualismo, no es el no pensar, sino es el pensamiento humilde, el tener cuidado con el pensamiento arrogante. sí, correcto. De hecho, hacia allá va caminando este tema. Porque si se fijan después, ahí dice clarificación del significado de amar a Dios. Entonces lo primero que nos muestra es que el pensar correctamente o el pensar en, por ejemplo, el Evangelio, nos va a llevar obligadamente a amar más a Dios. Él pone este ejemplo y dice que el conocimiento de Dios es como la leña que se va echando sobre el fuego que ya fue encendido mediante la predicación del Evangelio que recibimos por primera vez. Entonces, lo primero que hace el conocimiento cuando está bien orientado y cuando nuestra intelectualidad, digamos, está bien orientada, es primero encender nuestro amor por Dios y por lo tanto llevarnos a la adoración de Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que no podían hacer los fariseos? Los fariseos veían a Jesús y en vez de sentir amor por Jesús, en vez de sentir una inclinación a adorar a Jesús, ellos sentían repulsión y querían matarlo. ¿Por qué? Porque su intelectualidad y su reflexión era, como bien dice Carlos, orgullosa. Ellos querían ser ellos reconocidos, ellos querían tener el poder del reino para reinar y ser el pueblo que habían sido en los tiempos de David o de Salomón. Eran irracionales, podríamos decir. Correcto. Para algunas cosas se Calza con la teología del pacto. ¿Por qué? ¿Por qué? Sigo porque acuerdo que todas esas promesas del reino eran condicionales a los reyes. Sí. Es que es el tema. Bueno, dejando afuera. Bueno, Jesús, claro, por Pablo supuesto. dice eso porque ellos no entendieron. Está cegado el nunca, entendimiento. Correcto, no entendieron nunca cuál era el propósito de esos pactos y de la ley, que era mostrar la necesidad de Cristo. Sí. Y por lo tanto ahí nos dice, bueno, entonces como ya entendemos que todo ser humano es intelectual y razona, y que el irracionalismo o la repulsión hacia lo intelectual tiene que ver también con manifestación de nuestro pecado, es que tenemos que darnos cuenta que en realidad el antiintelectualismo es contrario y nos aleja de la adoración y del cumplimiento de la voluntad de Dios. Entonces aquí, por ejemplo, cita textos como el de Oseas, de mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y va mostrando cómo en realidad si nuestra respuesta al sobreintelectualismo es antiintelectualismo o es dejar de pensar, es mucho más fácil que seamos engañados y que comencemos a adorar ídolos en vez del Dios verdadero. ¿Sí? Y eso es como el tema de enfrentar el desafío del antiintelectualismo así en esos 3 capítulos. Es bastante interesante porque, como dice ahí el capítulo del medio, Piper apela a esta idea de que además el razonamiento desde la Biblia nos hace y nos lleva a la humildad. Y ahí cita a Jesús diciendo: gracias, Padre, porque tú nos revelaste estas cosas a los sabios y a los entendidos,
sino que quisiste revelársela a los niños. Y muestra la simpleza del razonamiento cristiano, pero que es razonamiento, o sea, que es usar la mente, ejercitar el pensamiento. Sí. Bueno, eso es interesante, que el conocimiento bíblico debería llevar a la humildad. Si lleva a la arrogancia, es pecaminoso, pero tampoco es intelectual. Entonces, exacto. Muy interesante. El tema es que es complejo encontrar ese equilibrio para hombres pecadores como nosotros. Claro. Por eso que Piper está todo el rato también hablando en el libro de nuestra dependencia de la gracia de Dios y de mirar a Jesús. Es bien interesante eso. Lo bacán, lo genial de esto es que Piper, como les decía, primero habla de el amor a Dios y de cómo la razón cristiana o el intelectualismo cristiano te lleva a amar más a Dios y a buscar honrarle, y al mismo tiempo aquí empieza a cerrar y dice, además de amar a Dios, otra vía que usa para eliminar el orgullo es que el conocimiento ama y por lo tanto es también para amor al prójimo. Y aquí es pero brutal. Yo cuando lo leí quedé así, qué loco, quedé como, no sé, autocuestionándome harto tiempo. ¿Te diste cuenta lo Porque pecadores pone un que eres? Sí, eso mismo. Pone un ejemplo muy práctico. Muy práctico, citando la regla de oro, esa: haz a los demás o trata a los demás como quieres que te traten a ti, o haz con los demás como quieres que hagan contigo. Y él dice, si yo leo eso en Mateo y lo dejo ahí, en realidad estoy leyendo incompleto el texto, porque él dice que además después de eso viene el tema de la promesa de providencia de Jesús, ¿cierto? No se preocupen de qué van a comer, qué van a vestirse, porque su padre se preocupe de todas estas cosas. Entonces él dice, Dios te está diciendo, Jesús te está diciendo, tú actúa con los demás como tú quisieras que trataran contigo, porque tu Padre que está en los cielos va a preocuparse de que a ti no te falte nada, de que tú estés seguro. ¿Sí? Lindo el pensamiento, hermoso. El problema es que Piper lo lleva a la práctica. Y él dice, imagínense que van caminando por la calle y un poco más allá hay una anciana que está siendo asaltada, ¿sí? Y dice, ya, ustedes leyeron Mateo y pensaron, haz a los demás como quieres que hagan contigo. Y dice, si yo estuviera en la situación de esa anciana, quisiera que alguien que viera que me están asaltando se metiera, interviniera y me defendiera, ¿cierto? Claro. Entonces, siguiendo la regla de oro, yo debería ir y ayudar a esta anciana. Y dice, pero ahí empiezan mis cuestionamientos. Me puede pasar algo. Me pueden matar también. Puede pasarme algo malo. Y entonces viene de nuevo el pensamiento, recordando lo que el Señor Jesús dijo. Y dice, pero mi Padre que está en los cielos prometió que Él iba a cuidar de mí. Sea lo que sea que me pase, Dios está conmigo. Y por lo tanto voy y actúo. ¿Por qué? Porque reflexioné, confiando en la provisión de mi Padre y además en amor al prójimo. Entonces, yo quedé así como... Buen ejemplo, buen ejemplo. Sí, yo dije... ¿Qué quedamos? Uy, chao. Pucha, Yo justo quería tirar. ¿Por qué tiene que ser tan práctico esto? justo quería ser egoísta y salir corriendo. Justo quería salir corriendo. Y claro, entonces él va mostrando cómo en realidad el pensar no es un tema que se queda en la academia o que se queda en la teoría y que yo me asombro, sino que siempre te lleva a la adoración, y esta adoración que es práctica, ¿cierto? Que tiene que ver con nuestro reconocimiento de la majestad de Dios, sí, en oración, en alabanza, ¿cierto? Pero también con la vida que procura honrar a Dios y amar al prójimo también.
Entonces es fantástico. Y finalmente él dice y vuelve a llamar a la gente a pensar. Y él incluso dice: si usted vino a este libro sabiendo de qué se iba a tratar, porque está buscando esto de influir en la gente a pensar dentro de la cristiandad, como si se lo pasaron para que lo leyera, porque en realidad usted es alguien que no quiere ejercitar el pensamiento y ver pensamiento como algo peligroso para el cristiano. Yo quiero invitarle a que, considerando todo lo que ya hemos conversado y cómo Jesús mismo invita a las personas a pensar correctamente desde lo que la Escritura nos muestra, piense. Bueno. Así que, no, es fantástico el libro, muy bueno. Sí. Bueno, me trajo a la memoria, hace poco estuve predicando 1 Corintios 8, en donde habla que el conocimiento envanece, el amor edifica. Esa parte igual apunta a Pablo ahí en la iglesia en Corinto, que el conocimiento debe usarse para amar al prójimo también. En ese caso eran los débiles de la fe y el tema de la conciencia. Entonces creo que igual es un punto muy importante, que el conocimiento, con ese ejemplo que nos daba Piper ahí, el conocimiento debe usarse para el servicio al prójimo. Eso creo que es un punto muy, muy bueno y muy importante. Carlos, ¿algo más que añadir? ¿Algo que preguntar por aquí? No, sí, la verdad que el libro, como decía Franco, lo que invita a que no es como el peligro del pensamiento arrogante, que el remedio al pensamiento orgulloso no es el no pensar, o decir no voy a pensar, pero solamente voy a sentir, o voy a dedicarme a sentir la Biblia, a sentir en el culto, sino que no, pues el pensamiento humilde, cuando la persona es consciente, ¿cierto? Es como hasta Pablo lo decía: el que cree que sabe algo no sabe nada, se está envaneciendo, y no lo está diciendo desde arriba, desde una cúspide, sino que lo está diciendo porque él también se sabe así. Entonces, cuando el creyente dice: pucha, yo cada día deseo tener una actitud de estudiante, en la cual yo humildemente voy a la Biblia, humildemente voy delante de los libros, delante de una predicación, y quiero ser alimentado y dependiente de eso, voy a crecer, pues. En el fondo eso es lo que busca Piper, que la persona se dé cuenta de que el pensar cristiano es una herramienta más para yo bendecir a mis hermanos de mi entorno, bendecir al cristianismo como un todo, y al mismo tiempo yo crecer sabiéndome de que siempre voy a ser dependiente de la sabiduría de Dios, porque cada vez que yo me la he dado de intelectual o de autoconsejero, no siempre voy a salir beneficiado. Entonces, en el fondo eso es lo que también busca rescatar John Piper. Yo me acuerdo de este libro, yo lo leí hace harto tiempo, lo estaba hojeando ahora de nuevo, y sí, me trajo hartos recuerdos que había leído, yo me acuerdo la primera vez. De hecho me acordaba del el apéndice. Es como medio raro, porque el apéndice se trata de los principios que ellos tienen del seminario que él fundó, del Bethlehem College. Entonces ahí sale en el fondo es como un resumen de todo eso, de cómo pensar para servir. Eso es, y al final salen unas declaraciones con respecto al relativismo, a la crítica histórica, al feminismo, al divorcio. Salen unas declaraciones como de que le exigen o le presentan a los estudiantes que entran a ese seminario, donde no sé si estará todavía ejerciendo Piper como profesor, pero me parece que sí. Y eso, un pensar humilde. Excelente. Hay un tema que se me olvidó, sí, dale. Que me parece también importante. Piper también muestra que el mismo Señor Jesús nos da enseñanzas de saber cuándo involucrarnos o no involucrarnos en un debate, en una discusión. Y él habla acerca de lo infructuoso que es entrar en debate y discusiones y pleitos con el relativismo en general.
Es muy entretenido también. Y hace memoria de esta vez en la que los fariseos le dicen, lo cuestionan y le dicen que con qué autoridad él predica. ¿Sí? Y el Señor Jesús, sabiendo y conociendo los corazones, no les responde directamente, sino que les pregunta que con qué autoridad ellos creían que Juan el Bautista bautizaba. Y ahí Viper igual le pone color y dice se juntaron así y empezaron a conversar. Oye, ya, ¿qué le respondemos? Si le decimos que viene de Dios, nos va a decir por qué no le creen entonces. Si él dijo que yo era el Cristo. Pero si le decimos que era simplemente un hombre, toda la gente que está aquí nos va a matar prácticamente, porque todos ellos creen que es profeta. Como se dice, zapato chino. ¿Ah? ¿Y qué hacen ellos? Relativizan todo este tema, porque si ellos están viendo que Juan es reconocido como profeta y por lo tanto su voz es válida, ellos mismos están diciendo, él es el Cristo y tienen que reconocerlo como el Cristo. Pero aun cuando ellos no creían eso ni querían creerlo, tampoco querían quedar mal con la gente. Es como nunca quedan mal con nadie, ¿cierto? Claro. Entonces ellos le responden, no sabemos. No sabes. Yo no sé nada porque la verdad no puede conocerse, ¿cierto? Suena eso a algo. Y Jesús le dice, bueno, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago las cosas. Y lo cierra. Y no hay más discusión, no hay nada más que decir porque ellos no están actuando honestamente tampoco. Entonces es bien interesante eso. Y bueno, Viper está lleno el libro de ese tipo de ejemplos, así que invito a los hermanos a que puedan adquirir el libro, leerlo y gozarse y dar gracias al Señor por mostrarnos estas cosas y bendecir a sus siervos en poder hacer este tipo de obras. Buenísimo, Franco, buenísimo libro, se ve muy interesante para que los hermanos puedan leerlo y profundizar también en la vida intelectual y el amor a Dios. ¿Y qué conclusiones, Franco, tú nos pudieras compartir, que tú reflexionaste o qué cosas crees que son aplicables para nosotros en la actualidad? Sí, bueno, yo a pensar primero, a la invitación clara a pensar, pero a pensar correctamente, o sea, como dice Pablo, a no tener un concepto mayor del que deberíamos tener de nosotros mismos. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pensando a la luz de la cruz, viendo el costo que tiene nuestra maldad en la muerte de Jesucristo y viendo la misericordia y bondad de Dios al enviar a Jesucristo también. O sea, todo eso en la misma cruz de Cristo. A ejercitarnos en el pensamiento, porque además eso nos ayuda también a conocer cada vez más a nuestro Padre, a nuestro Dios, y poder tener mucha más seguridad cada día en quién es Él, en qué está dispuesto a hacer y cómo nos bendice. Entonces, lo relevante que es el pensamiento, pero al mismo tiempo lo relevante es que entendamos quiénes somos a la luz de la Escritura, para mantenernos en humildad y en una adoración y un corazón correcto delante de Dios y de las personas que nos rodean. Sí. Bien, pues Franco, muchas gracias entonces por compartirnos el esfuerzo de traernos este libro de John Piper, Piense. Y invitamos a todos nuestros hermanos también a que puedan conseguir este libro. ¿Cómo se puede conseguir este libro o dónde está? ¿En qué formato está este libro? El libro está digital. Bueno, yo lo tengo en Logos y también se vende físicamente. Yo creo que lo adquirí la primera vez en CLC. Ya, ¿y qué editorial es? Por este? ahí pueden partir buscando. Este es Tyndall. Sí. En físico Okay. es Tyndall. Listo, genial. Muy bien. Tyndall. Bien, pues hermanos, vamos entonces a ir cerrando este nuevo capítulo de podcast, dándole la palabra a Carlos para que diga sus palabras de despedidas antes de irnos. Sí, muchas gracias, Franco, por recordarnos de nuevo este libro que, claro, a veces nos acostumbramos solamente a las novedades, pero la verdad que siempre uno puede encontrar estos tesoros que nos ayudan a poder ir avanzando en este sentido de que
pensar en sí mismo no es pecado, puede llevar a grandes desarrollos, tanto personales como sociales, familiares, también de nuestras iglesias, así que una invitación nuevamente a poder adquirir este tipo de libros y poder desarrollar esto, aunque yo personalmente también me doy cuenta tanto en mi labor en la librería como también en las personas con las que yo he estado conversando, que se han ido encontrando con el pensamiento cristiano en general, que se ha ido recibiendo un poco más, entendiendo, ampliando también las formas de conversar, de entendernos, que puede haber una parte que uno podría decir es más complicada o más conflictiva, pero en general yo veo la tendencia a lo primero, a buscar desarrollarnos y entendernos, conocernos y también ser luz también para las personas que nos rodean, que no creen también y que pueden tener dudas intelectuales también. Sí, bien, Carlitos. Franco, ¿algo más que agregar? Invitar a los hermanos a que sigan pensando en humildad delante del Señor y escuchando nuestros podcasts, por supuesto. Por supuesto, sí, claro que sí. Bien, pues, mis hermanos, les recordamos que pronto vamos a tener sorpresas por ahí, así que estén atentos a nuestros podcasts que se vienen, van a estar saliendo por ahí las sorpresitas. Y le agradecemos una vez más que nos acompañen en este capítulo, así que les invitamos a que piensen para la gloria de Dios y nos vemos en la próxima si Dios quiere. Adiós.